Bienvenidos a una nueva sesión crítica. El día de hoy hablaremos acerca de desarrollo dirigido por pruebas. ¿Realmente lo hacemos? Bien, hace poco un amigo me pidió que entrevistara a algunos candidatos para desarrollador. Y dentro de la entrevista, una de las cosas que pregunté fue si los candidatos practicaban Test Driven Development, si hacían TDD. Así le llamaremos en esta charla al desarrollo dirigido por pruebas, TDD. Entonces en la entrevista les pregunté si ellos practicaban TDD, si ellos lo aplicaban, y si es así, que me indicaran cómo lo hacían. Bueno, las respuestas fueron muy graciosas. Tengo un test coverage altísimo. En todo lo que programo, yo lo pruebo. Por supuesto, yo pruebo todito. Por cada uno de los casos que creo en que va a fallar el código que hice. Bueno, realmente eso no es hacer TDD, ¿no? Él me menciona que primero toma el código, toma el requerimiento, escribe el código y luego los prueba para probar el código que él ya había hecho. Eso no es TDD. Bueno, TDD es una práctica en el desarrollo de software que se basa en la repetición de un microciclo. Este microciclo inicia con escribir primero la unidad de prueba. Es importantísimo primero, por sobre todo, que realices la unidad de prueba, que primero escribas la prueba. Cuando te digo que escribas la prueba, ¿verdad? De antemano, en tu mente ya has analizado el requerimiento y sabes cuál es el objetivo de este requerimiento y qué debe retornar lo que vas a hacer y cuál es el resultado que debes tener. Y obviamente consideras dos cosas importantes en el momento que tú haces desarrollo de software o lo estructuras, es pensar en las entradas y las salidas. Y basado en ambas, vas a desarrollar el proceso. TDD se basa en tres simples principios. ¿Son simples? Sí. Son simples de aprender, pero muy difíciles tal vez de masterar. Pero son igual de importantes. El primero es no escribir ningún código de solución, código de software, sin antes escribir primero tu unidad de test. ¿Ok? Y tiene que ser una unidad de test que falle. Es decir, yo tengo el ejemplo de que tengo que calcular el IVA sobre una cantidad específica. Vamos a hacer una función sencilla. Y sabemos pues que debo hacer una función que calcule el IVA. Es decir, en mis entradas podré tener el monto y el porcentaje del impuesto al valor agregado que quiero sacar de esta cantidad. ¿Y qué voy a tener de salida? Bueno, voy a tener de salida el impuesto. Una vez que sé las entradas y tengo definida la salida o cómo la voy a usar, debo primero escribir la unidad de test. Entonces, lo primero que tendría que hacer es escribir de pronto la unidad de test que envió como monto 100 y el porcentaje a sacar es 12%, y el retorno esperado debería ser 12. Pero al inicio, como no tengo escrita la función, la unidad de testing va a fallar. ¿Sí? Y ese es el objetivo del principio. El segundo principio es no escribirás más de un test unitario suficiente para fallar. Ojo, que no compile es fallar. En el ejemplo de la función que saca el IVA, ya estamos escribiendo la unidad de test que prueba sacar el porcentaje del IVA. Y nos surge la idea de que es posible tal vez formatearlo o para poder establecer si
es porcentaje o es un número entero. Y hacemos otra unidad de testing, inscribimos otra unidad de testing probando esto nuevo que se nos ha ocurrido. Eso es un gran error, porque tú estás en este momento estás escribiendo la unidad de testing, de pruebas, para la función de calcular IVA. ¿Sí? Meterte a probar otra cosa, meterte a escribir una unidad de test distinta, significa que estás perdiendo el foco atómico de la primera unidad de testing que todavía no ha terminado su ciclo, ya que está todavía fallando. ¿Sí? Ahora, y bueno, y falla porque no compila, no tienes la función implementada, la función calcular IVA. Tercer principio, no escribirás más código del necesario para pasar el test, la salida esperada. Es decir, yo voy a calcular el IVA, no voy a validar adentro a ningún otro caso, no voy adentro a hacer de pronto escritura en el log, o no voy a hacer, me voy a concentrar simplemente en hacer que funcione la unidad de test. Y la implementación muy sencilla sería, para este ejemplo sencillo, sería el monto que estoy recibiendo como entrada, multiplicarlo por el porcentaje que estoy recibiendo como entrada. Ese resultado debo retornarlo. Les había dicho, envío 100, envío 12, y si envío ambos tengo como resultado 12 y mi monto esperado sería 12. ¿Qué pasa si envío malos parámetros? ¿Qué pasa si adentro no estoy calculando bien y me sale 0.12? Me sale como decimal y no como entero. Quiere decir que la función tal vez en la salida no la estoy implementando correctamente. Cuenta estos tres principios que son muy importantes. Realmente toda la teoría filosófica de TDD se basa en aquello, se basa en estar antes de realizar cualquier código, hacer la unidad de test. Enfocarse solo en una y enfocarse solo en la solución que se necesita para que deje de fallar. Pero en estos tres principios hemos escuchado de una forma u otra que tiene estados la unidad de testing, que falle o que la idea es que no falle, la idea es que hacer solo lo necesario, escribir código lo necesario para que funcione. Sí, realmente, aparte de los tres principios que nos ayudan a tenerlos como una guía para poder cumplir con TDD, tenemos que el ciclo tiene tres fases. Voy a utilizar los términos en inglés ya para poder relacionarnos correctamente con los textos que están en el mercado. Es que la primera fase es red, ¿sí? En esta fase la unidad de pruebas falla. Se escribe una unidad de pruebas que falla. La escribes, la modificas, pero el punto es que el resultado es que falla. Esa es la primera fase, no está implementada la solución, por lo tanto va a fallar. Ahora, la segunda fase es escribe suficiente código para pasar la unidad de pruebas. Esto va a causar que cuando escribamos la solución, implementemos la clase, implementemos la solución, el método, la función, como sea. Cuando lo implementemos, de alguna manera hagamos pasar la unidad de test, ¿sí? La hacemos pasar y esto nos deja una fase, un estado green. Este estado green nos da la idea de que efectivamente ya pasó la unidad de test. La solución es la que podría ser la necesaria, ¿verdad? Pero recuerden que en este paso escribimos suficiente código para pasar la unidad de pruebas. Es un código que posiblemente la primera vez que lo escribamos, la primera vez que lo estemos pensando, no va a ser la versión final. Posiblemente tenga algo de desperdicio, tenga un poquito de más uso de memoria de lo que necesitamos, o si estamos trabajando con base de datos, quizás estamos accesando muchas veces a la base de datos, cuando podríamos hacer una sola llamada o hacer de pronto
un procedimiento almacenado que traiga todo el dataset. De pronto tengo un if que están muy anidados y puedo cambiar esa lógica. Bueno, todo esto, toda esta parte de limpieza del código, podemos ocuparnos de ella en la fase de refactor. Refactor, ¿verdad? Es la fase donde me voy a encargar de eliminar la redundancia y hacer la limpieza del código para que para optimizarlo. Y después de eso, debo pasar de nuevo, después de hacer estas modificaciones, debo pasar de nuevo la unidad de test. Y la unidad de test posiblemente me diga que va a fallar por algún error, de pronto quité algo que no debía, o si ya está lo suficientemente pulido el código, ya simplemente la unidad de testing va a pasar y va a funcionar, ¿no? Pero después del refactor, nuevamente vamos a entrar a la fase red, y en la fase red recordemos que la unidad de testing pues falla, o ejecuto la unidad de test para saber cuál será su estado, si es positivo o si es negativo. Pues normalmente es un círculo virtuoso que nos va a permitir mejorar la calidad de nuestro código y elevar los niveles inclusive de abstracción que podríamos tener dentro del código, mejorando el performance, mejorando la calidad propia del código y mejorando la lectura de ese código también. Yo he hablado con muchas personas acerca de TDD. He conversado con profesionales que trabajan en compañías que su giro de negocio no es el de hacer software, sin embargo están en un departamento de software, pero no implementan TDD. Me he encontrado que quizás el mayor problema que tienen en el momento de entregar calidad en el producto o en la unidad de software que están liberando es justamente en el periodo de pruebas. Recordemos que existen dos fases muy importantes dentro del ciclo de desarrollo de software. El primero es la especificación, el momento que yo tomo la información, el análisis, para crear el requerimiento, para que va a ir al desarrollador. Y la otra es las pruebas. Y ambas están muy relacionadas realmente. Porque yo las pruebas debo hacerlas en base a, o debería ser así, deberían hacerse en base a lo que se ha plasmado en el requerimiento. Y lo que está en el requerimiento debe ser lo que el usuario ha solicitado con una unidad de software. Ahora, muchas de estas unidades no utilizan TDD y la calidad de la entrega del software es muy baja. Y se debe justamente porque al utilizar el ciclo de desarrollo tradicional, están esperando hasta el final del ciclo para hacer las pruebas. Y eso los lleva nuevamente a que si existe algún problema, tienen que regresar al inicio del ciclo, modificar. Y esa modificación podría romper algo de lo que ya estaba funcionando. Y eso termina, en cambio, creando un círculo vicioso de daña y arregla, daña y arregla, daña y arregla, que realmente impacta en la calidad, en la calidad de la entrega del software, no solamente en términos de ejecución del software, sino también de los tiempos en los que se ejecuta el proyecto del software. Justamente una de las ventajas que he mencionado sobre TDD es que, primero, pues definitivamente reduce dramáticamente el tiempo de desarrollo, porque nos deshacemos del desperdicio de tiempo que usamos para arregla y daña, arregla y daña, arregla y daña algo que ya estaba funcionando. Reduce dramáticamente el tiempo de desarrollo. Ahora también reduce el tiempo de debugging. ¿Por qué? Porque el momento que yo encuentre un bug en la unidad de desarrollo que estoy liberando, no debo meterme directamente al código fuente para escudriñar los intestinos del software. Si tengo ubicado en dónde está fallando, por ejemplo,
la función del IVA que habíamos puesto en el ejemplo anterior, con la unidad de test puedo ir directamente a las unidades de testing, correr las unidades de testing, crear una nueva unidad de testing con los parámetros o con los valores de entrada con los que me está dando el error, y ejecutar esa unidad de testing para efectivamente corroborar que está fallando esa función. Posiblemente sean los valores de entrada, posiblemente sea que no se está haciendo un buen uso con el valor de la salida y nunca falló la función de IVA. Pero realmente eso lo vas a saber utilizando las unidades de testing. Ya no estás en un mar de código, sino que vas directamente, atómicamente, a la sección del software que en teoría está fallando. Finalmente, son parte de tu documentación. Quizás la más importante, porque no solamente tienes la definición de las funciones o métodos o implementación o los features que estás haciendo, sino que también tienes su ejecución, también tienes ejemplos donde guías al desarrollador que está leyendo esta documentación cómo usarla, qué esperar, qué no hacer, qué va a fallar, y es, créanme, un muy importante punto de documentación para el desarrollador que está creando o mejorando o modificando la unidad de software. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con Ruby on Rails y RSpec. Un ejemplo súper sencillo donde hacemos este ejercicio de primero tener en cuenta que un requerimiento y luego plantear la unidad de testing, la unidad de pruebas, y luego escribir la solución en el modelo. Es una validación súper sencilla, pero demuestra que podemos hacer unidad de test sin problemas, especialmente con los modelos, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer para esta práctica es crear el proyecto de Rails, ¿no? Vamos a crear la aplicación, el proyecto de Rails, con el Rails New, el nombre del proyecto, Critical Sessions. Le vamos a poner el "-t" para que nos genere los ficheros de test que genera normalmente Rails. Muy bien, ya están descargando los paquetes. Ahora vamos a entrar al proyecto en la carpeta Critical Sessions. Voy a comprobar que efectivamente tengo conexión sin problemas con el ORM, ¿verdad? Ahora tenemos que agregar RSpec al proyecto. Vamos a ir al fichero del Genfile y vamos a agregar la gema RSpec Rails. Ups. Muy bien. Vamos a hacer el bundle install para descargar el paquete de internet. Listo, lo tenemos listo. Ahora el siguiente paso es que vamos a generar los ficheros y la configuración dentro de nuestro proyecto para de RSpec en nuestro proyecto, ¿no? RSpec install. Esto nos va a generar la carpeta RSpec, donde vamos a tener nuestras unidades de testing y tenemos también dos archivos de configuración. Lo primero que vamos a hacer es crear el modelo user con un par de campos. Vamos a poner el campo username, string, el first name, string, el last name, string. Lo generamos, vemos que se ha no solamente generado el modelo, sino también su migración y también el archivo de la unidad de prueba para ese modelo. Excelente. Bueno, ahora vamos a generar el modelo, a crear la migración para las pruebas. Excelente. Vamos con el primer requerimiento. El primer requerimiento nos dice que el modelo user no debe aceptar en su campo username valores en blanco. Muy bien, vamos a generar primero nuestro RSpec, que ya nos generó el wizard. Vamos a pasar primero el comando RSpec para cumplir con la primera fase del ciclo del TDD.
La primera fase es red. Esta primera fase nos indica que debemos tener una unidad de testing que falle. Y efectivamente tenemos una falla en la unidad de test que se generó, ya que no está implementada ningún caso de uso en la unidad de test. Vamos a abrir el fichero de la unidad de test del modelo user spec, y efectivamente vemos que no hay nada implementado. Vamos a implementar dentro del describe en RSpec nos indica qué tipo de unidad de test estoy haciendo, que estoy haciendo de usuario, de tipo modelo, para el modelo usuario. Vamos a pasarnos al editor Emacs porque el nano no me identa. Quiero que vean cómo identa. Perfecto. Aquí he agregado el contexto validaciones, y dentro del contexto validaciones voy a empezar a agregar en este caso el caso de uso del primer requerimiento, que es que el campo username no puede estar en blanco, can be blank. Ok, ya lo tenemos agregado. Dentro vamos a escribir ya el código y vamos a crear primero el usuario user.new. Vamos a poner sus propiedades. En las propiedades vamos a poner que el username va a ir en blanco, todos sus atributos, todas sus propiedades en blanco. El first name y last name también van a ir en blanco. Muy bien, y luego vamos a ponerle el save. Después de eso vamos a poner el expect. Vamos a ver que evalúe el user. Debería ser falso, ya que la validación consiste en que no debe poder crearse un usuario si el username está en blanco. Muy bien, creo que está todo bien. Revisamos la evaluación, grabamos y vamos a pasar el RSpec. Efectivamente, al momento de correr la unidad de testing me está dando un error, está fallando porque yo espero que sea falso, y sin embargo el modelo está instanciando, está creando al usuario sin problema. Vamos a agregar en el código una validación en el modelo user. Vamos a poner validate username. Vamos a poner que la presencia sea true. Está así nomás, grabamos, pasamos el RSpec y pasó la unidad de testing. Está funcionando. Ha evitado la validación que se cree el usuario. Segundo requerimiento. Muy bien. Vamos a hacer el segundo requerimiento, que indica que el last name debe ser mayor a 3 caracteres. Vamos a ver. El last name debería ser mayor 3 caracteres. Bien. Creamos el caso de uso. Muy bien, dentro del contexto vamos a copiar esta línea que nos va a servir. Va a ser solo con unos cambios. El username, para que pase la validación anterior, vamos a ponerle Fabio, y en el username y en el first name Fabio también. Vamos al last name, vamos a poner algo que de 3 caracteres, y vamos a esperar que efectivamente falle este caso de uso, ¿no? Esta prueba. Grabamos y vamos a RSpec. Bueno, muy bien, ponemos RSpec. Efectivamente, nuevamente estamos en red. Tenemos una unidad de testing que está fallando. Vamos a intentar ponerla green, poniendo código, el código necesario para que pase. Vamos a validate last name, vamos a ponerle length minimum 4. 3 o menos no debería permitir generar el código. Muy bien, RSpec, perfecto. Estamos en green, magnífico. Revisamos en la parte de refactor si hay algo que mejorar. No hay, perfecto. Vamos, una vez que ya hemos hecho el ciclo completo, nos están pidiendo un nuevo requerimiento. Este nuevo requerimiento es que el username no solamente tiene que no ser blanco, sino que
el mínimo de caracteres que debe ingresarse son 5 caracteres. Vamos a crearlo. Pasamos el ARSPEC. Vamos al ARSPEC, ponemos una línea de código para que nos falle. Muy bien, ponemos el user es true, es false. Vamos a ver, ARSPEC. Ahí nos falla. Perfecto. Ahora vamos a escribir la unidad de testing. Vamos a copiar nuevamente la línea de creación. Poner la línea de creación. Vamos a pegarla solo con unos cambios. Vamos a ponerle así mismo en el username que sea Lalo, ¿verdad? Que son solo 4 caracteres, es menor o igual a 4 caracteres. First name Fabio, last name Pérez. Muy bien, vamos a ver. No debería permitir crear el usuario. Me sale un error efectivamente porque el modelo no está modificado para que tenga esta validación. Ahora vamos a ir al modelo para que el username no permita crear usuarios con username de 4 caracteres o menos. Vamos a poner validates username, vamos a poner length, vamos a ponerle minimum 5 caracteres mínimos para crear el nombre, crear el usuario con ese nombre. Perfecto. Muy pasó, ya lo tenemos en el stage green, ya lo tenemos en la fase green. Ahora vamos con el refactor. Sucede que aquí en Rails puedo poner estas validaciones en una sola línea. Aquí estoy redundando. Entonces, en el refactor, recuerden que nosotros nos encargamos de quitar toda redundancia, de hacer limpieza de código y evitar el desperdicio. Muy bien, lo ponemos en una sola línea, grabamos y volvemos a ejecutar la unidad de testing. Perfecto, y muy bien, ha pasado a green. Por ahora eso es todo con Test Driven Development, con TDD. Espero que les haya gustado el video. No olviden activar la campanita, suscribirse y dejarnos su like.